Ya. Ahí está. Decíamos en la última clase, ¿recuerdan de qué se trataba? Hablábamos de las falacias, ¿cierto? Esto es una falacia, hablas puras falacias. Hablábamos de la falacia argumentativa, ¿no? Ese fue nuestro objetivo, el título de la clase, y dimos algunas de ellas, no todas, ¿no? Esto va a ser un tema muy práctico que va a aparecer en la prueba, desde ya le adelanto. Van a aparecer láminas y ustedes tienen que resolver qué tipo de falacia es. O van a aparecer estructuras de falacias y ustedes tienen que decir qué tipo de falacia es y por qué, o sea, expresar el argumento que justifica por qué esa es la falacia X que ustedes determinan, ¿ya? O también quizás van a tener que construir una falacia. La prueba en lo general va a ser bastante práctica, ¿ya? Solo tiene teoría de la clase que vamos a ver hoy, ¿ya? Vimos la generación indebida, ¿cierto? Cuando hablamos de cuando atribuimos a un grupo, a un barrio, un lugar, un territorio, una característica porque nosotros nos pasó algo ahí. Por ejemplo, si nos asaltan en el lugar, decimos todas las personas ahí son ladronas. ¿Ya? Tenemos la de la causa falsa, ¿cierto? La del amuleto con los tigres. Tenemos la petición de principio, que es un argumento circular autoexplicativo, ¿cierto? Lo explicamos, es por la misma razón que damos, es la que damos para explicar, ¿ya? Mi libro dice la verdad, lo pone aquí, por ejemplo. O el ejemplo de la Universidad de Chile, que tanto les gustó a alguno. Ad baculum, recuerde que siempre lleva implícito una amenaza. Dice tácitamente que lo deja en libertad de acción, pero realmente hay una amenaza de por medio, siempre. Por eso relacionado con ad baculum por el palo. Haga esto, o si no, le va a pasar esto otro, ¿ya? Ignoracio elenchi. ¿Recuerden el monito con el lorito? Y que es una cortina de humo, es el escape ninja, como me gusta a mí decir, en el que una persona se ve atrapada en un argumento que no es real, que no es verídico o con falta de datos, y entonces uno lanza una cortina de humo para desviar la atención hacia otro lado. Entonces, si ustedes se encuentran con una lámina que diga algo así como, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde? La mamá retando al niño. Y el niño le dice, lo que pasa es que mi amigo me invitó a un cumpleaños el sábado, a su cumpleaños, y el cumpleaños con piscina, y van a haber muchos dulces y muchos chocolates y van a haber sorpresas. ¿Qué relación tiene? Ninguna. ¿Eh? Lanzó la cortina de humo a ver si la mamá le preguntaba acerca de esos temas. Lo mismo aquí hace el loro. Tenemos la falacia ad populum, que no deben confundir con ex populum. Ad populum siempre apela a los sentimientos de una persona, en este caso un sentimiento nacionalista, y en el caso de la lámina a un sentimiento religioso, ¿no? Soy cristiano porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Entonces uno dice, mira, hay que ser cristiano, porque ¿cómo van a estar equivocados millones de personas? También tenemos la falacia del hombre de paja, donde está esta típica persona que nos invita a integrarnos a un grupo, una minoría, a votar por determinada persona, por algo que todos amamos, como por ejemplo la paz en este caso, y uno dice que no, desfiguro ese argumento, entonces digo, si no te gusta la paz, entonces tú estás a favor de la guerra, claro, ¿ya? Ocupo el mismo argumento que recibo, lo desfiguro, lo transformo, lo convierto y lo uso para atacar a esa persona, ¿ya? Lo ridiculizo a través de ese argumento. Y también tenemos el ataque personal, que ese es muy fácil de identificar, ¿cierto? Cuando decimos, con ese tatuaje no creo que seas un gran profesional. Con ese color de pelo y esos aros no puedes tener ningún argumento válido. Por ejemplo, aquí, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. ¿Ven? Es un argumento que va dirigido a la persona, ¿ya? A la persona, es un ataque a la persona, no al argumento. Ad verecundiam o de autoridad es cuando este profesor dice, como Nobel de Literatura, recomiendo el vino tinto para combatir la caspa, ¿cierto? Es solamente por el hecho de ser considerado autoridad, entonces hago una afirmación y todos deberían creerme porque yo soy tal autoridad. Pero resulta que no es así, debe ser creíble por la validez de los argumentos. Tenemos ex populo, aquí se diferencia de ad populum y de la generalización indebida, ¿ya? Porque se ocupa para defender un punto de vista, pero adjudicándose el pensamiento, los sentimientos de cierto grupo,
Por ejemplo, si todo el mundo sabe que es plana, pero si yo sé lo que quiere la ciudadanía, ¿ya? Si toda la ciudadanía quiere esto, todo el pueblo X quiere esto otro, pero ¿cómo lo sabes si no le preguntaste a todos? Hiciste una encuesta. ¿Ya? Y finalmente, ad ignorancia, que apela a la ignorancia de una persona con respecto a cierto conocimiento para establecer como dado válido determinado argumento. Siempre se ocupa en las discusiones religiosas o sobre los extraterrestres. Por ejemplo, Dios no existe porque no puedes probar que existe. Dios sí existe porque no puedes probar que no existe. Pruébalo. Prueba que los extraterrestres existen. ¿Ves? No puedes probarlo, por lo tanto existe. Ya también es un tipo de falacia. Y finalmente, Antiquitatem, esto no lo voy a evaluar, no entra en la prueba, solamente quería que la conocieran porque es muy común. Se ocupa cuando alguien escucha por ahí decir, siempre lo hemos hecho así. ¿Ya? Ya. Fuera de aquí. Y nos vamos con lo que tenemos para hoy. Y aquí estaríamos terminando la unidad. ¿Ya? Y viene la prueba en la fecha que indiqué. Dice, clase 7, los métodos de la filosofía. No es la clase 7, pero son los métodos de la filosofía. Objetivo, explicar los principales métodos empleados por la filosofía, identificando su aplicación para desarrollar el conocimiento. ¿Ya? Ya. Permiso. Vamos a sacar esto. Bien. El primer método que vamos a ver, el primero de 3, es la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica, profesor? La mayéutica. ¿Qué será la mayéutica? ¿Tiene relación con la mayonéutica? ¿Cómo? No, la mayéutica es otra cosa. Miren, hay una gran metodología que se utiliza en la filosofía, es la dialéctica. ¿A qué le suena dialéctica? Podría sonar a diálogo, ¿cierto? Miren qué sencillo, al diálogo. ¿Ya? Hay varios tipos de dialéctica. Hay una dialéctica que no vamos a revisar, que es la dialéctica hegeliana, por ejemplo, que se atribuye a un filósofo de apellido Hegel. Entonces, la dialéctica hegeliana. Bien, en este caso, este gran método que se llama dialéctica, vamos a revisar una parte de la dialéctica que se llama la mayéutica o dialéctica socrática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue establecida por Sócrates hace más de 2500 años atrás. ¿Por qué la mayéutica? Porque la mamá de Sócrates trabajaba de partera. Miren, de partera, le ayudaba a dar a luz a los niñitos. Entonces, la palabra mayéutica tiene un significado similar a dar a luz, ayudar a parir en general. Entonces, él dice, a través de este procedimiento, de esta metodología, yo voy a hacer parir el conocimiento. Y por eso se llama mayéutica. ¿Ya? Ese es el origen. ¿Y qué dice este Sócrates? Dice que esto es una técnica que va a implementarse a través de pregunta y respuesta. Es así de sencillo. El maestro viene y escribe algo, una pregunta, propone un tema interesante. ¿Ya? Y es el alumno, ustedes, el aprendiz, el que debe comenzar a realizar juicios a partir de la pregunta, o lo que yo anoté ahí. El maestro, el profesor, nunca hace afirmaciones, nunca entrega el contenido, nunca dice cómo se hace algo. Simplemente va preguntando y confundiendo, y cada vez confundiendo más al alumno, para que el alumno se cuestione y finalmente a sí mismo se determine una respuesta. Llegué a esta conclusión, a una conclusión muy general, ¿ya? Porque va de lo particular a algo general. Pero si viene a una conclusión general, podría llegar a una conclusión bastante precisa. Por lo tanto, ya se pueden dar cuenta ustedes que la mayéutica no sirve para todo. ¿Qué pasaría si el profesor entra? El profesor de matemática entra y dice, ya, jóvenes, hoy día vamos a aprender la raíz cuadrada a través de la mayéutica. ¿Se podría? Si simplemente el profesor ahí anota un ejercicio y son ustedes los que tienen que definir el conocimiento, sería prácticamente imposible. Tengo que enseñarles a sacar la raíz cuadrada con todo un procedimiento. Ya. Esto que yo estoy haciendo ahora, por lo tanto, sería lo contrario de la mayéutica. ¿Ya?
porque a través de este procedimiento son ustedes los que deben llegar a una conclusión. Y el maestro que usa la ironía, el sarcasmo, la confusión, la pregunta, una y otra vez, hasta que ustedes digan, ya maestro, entendí. ¿Sabe qué? Esto se trata de esto otro. Miren, ahí está la lámina, dice, Sócrates dice, ha llegado el momento de nuestros diálogos. ¿Estáis preparados? Sí, Sócrates. Y dos amigos dicen, qué bien. Ahora es cuando Sócrates nos hace preguntas y nos hace quedar como imbéciles. Es la parte que más me gusta. Porque hasta el cansancio he dicho que Sócrates se levantaba en la mañana y partía a caminar y a conversar con la gente. ¿Ya? Y sus conversaciones se trataban de esto, de obtener el conocimiento a través de la mayéutica, a través del diálogo. ¿Ya? Y de cada vez confundir más a las personas y a tratar de hacerlas llegar a una conclusión general acerca del tema. Miren, esto dura aproximadamente 30 segundos. ¿Ya? Corto aquí. Vuelvo a presentar acá una pestaña. Elijo esta pestaña y aquí tienen. ¿Ya? Dura como un minuto en realidad, no más que eso. Escuchen el diálogo. Escuchen los diálogos como personas ustedes del año 2021, pero así eran los diálogos en Atenas hace 2500 años atrás. Miren, ahí va Sócrates. Te saludo, Sócrates. Oh, el excelente Hippias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado? Al gimnasio a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte. Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza? Claro, ciertamente. ¿Y serías capaz de explicármelo? Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, Hippias, ¿se podría decir que una mula es bella? Sí, en mi pueblo hay mulas de gran belleza. ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? ¿Soy tan rústico? De todos modos, aún tú debes aceptar que una bella cacerola es bella. Sí, quizá, pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea. Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir? Exactamente. Y sin embargo, antes dijiste, una bella virgen, he aquí lo que es bello. Y ahora me dices que comparada con un dios es fea, pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo. Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Te saludo, Sócrates. Difícil, ¿ah? Difícil, pero no imposible. Bueno, para los que les cause risa, porque a mí también me causa un poco de risa la ironía y el sarcasmo de Sócrates, en su diálogo está muy bien expresado, diálogo que escribió Platón, está muy bien expresado que Sócrates hablaba de esta forma todo el día, con todas las personas, él hablaba de esta forma, o sea, no había un minuto en que Sócrates no estuviera interrogando a la gente y ocupando la mayéutica para construir más y más conocimiento. Todos estos diálogos, tal cual como ustedes lo escucharon, es el desarrollo de esta metodología. Es simplemente eso, conversar, y como pudieron ver aquí, Hipias era el aprendiz, ¿ya? Y Sócrates era el maestro, pero finalmente no llegan a ninguna conclusión porque Hipias definitivamente dice, me aburriste Sócrates, me voy, tengo cosas mejores que hacer. Pero Sócrates, esa es su vida, ¿ya? Levantarse y comenzar a interrogar ciudadanos atenienses. ¿A través de qué? De la mayéutica. ¿Ya? No había un minuto en que lo estuviera haciendo. ¿Cómo se desarrolla esto? Sócrates dice que a través de unos puntos muy simples. Yo planteo el tema, soy el maestro y planteo el tema. ¿Qué es el ser humano? Y no les digo nada más. Y ustedes tienen que comenzar a construir sus propias premisas. Mira, el ser humano es esto, o esto otro. Ah, mira qué interesante. Y el compañero que dice, ah, no, yo digo que esto. Oiga, pero ¿usted qué opina de lo que dice su compañero? Yo opino que está equivocado, porque en realidad el ser humano es esto otro. Comienzan a un juego de respuesta y pregunta.
y estas son siempre retroalimentadas y discutidas por el maestro. El maestro nunca hace afirmaciones, nunca le dice, no, estás equivocado, es esto otro. No, nunca hace eso el maestro. Es el alumno el que debe darse cuenta, solo, tal como Hippias le decía, y la cacerola, y la Virgen, y Dios, pero y la mula, y lo confunde, ¿ya? Tiende a la confusión, a la desorientación del alumno. Y también hay definiciones cada vez más generales sobre el tema, pero al mismo tiempo cada vez más precisas. Y finalmente llego a una conclusión. ¿Sabe qué, maestro? Ya ahora comprendí lo que es el ser humano. El ser humano es esto. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Tan simple como esto es la mayéutica. ¿Ya? Y aquí tenemos el primer método que entra en la prueba. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes cuando estaban en su más tierna infancia? Podría ser octavo básico, séptimo, y vieron el método cartesiano en matemática o lo vieron en ciencias. Yo creo que más de alguien recuerda. Eso, ¿Usted se refiere a plano cartesiano? sí, claro. Ah, sí. La X y la Y, ¿cierto? La X y la Y, ¿cierto? Ya. Bueno, eso se lo atribuimos a este caballero. ¿Se acuerdan que ya vimos a René Descartes? Pero ¿cómo, profesor? Si René Descartes no es filósofo, sí. Pero no solamente es filósofo. René Descartes también es científico, es matemático, fue soldado, estuvo en combate y también es filósofo. ¿Ya? Recordemos el contexto en el que él vivía. Surge la Inquisición, ¿cierto? Ya hacía rato ya estaba la Inquisición y él dice, bueno, esto hay que cuestionarlo, me lo voy a cuestionar todo, por lo tanto en 1637 escribe su Discurso del Método, un librito que ustedes pueden leer en 2 horas, que seguramente en el abuelo van a tener que leer. ¿Ya? Entonces él dice, ¿cómo me separo de este método que tenía Sócrates? Ya que si bien él dice que construye conocimiento, pero no es exacto, no es preciso, no es matemático. Y eso es lo que le importa a él. No es matemático, no llega a un razonamiento filosófico ocupando la matemática. Y él dice, ¿qué más preciso, qué más estructurado que la matemática? Tengo que incluir la matemática aquí en este procedimiento, ¿ya? Porque él se considera un científico matemático. Por lo tanto, él establece las bases de algo que ustedes conocen mejor que yo y que se llama el método científico. ¿Cierto? Ya. Todos ustedes lo han ocupado quizá alguna vez en el laboratorio o sin querer queriendo lo han estructurado en el día a día en la vida cotidiana. Bueno, él en su libro, El Discurso del Método, establece 4 fases, 4 etapas, 4 capítulos, 4 procesos que debe seguir este método cartesiano, como él lo bautizó. Y el primero es simplemente la evidencia. Leo muy corto, no admitir nunca como verdadera cosa alguna sin conocer como evidencia que lo era, evitando precipitación y la prevención. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que Sócrates dijo que todo lo que le había sido enseñado había sido aprendido por medio de los sentidos, pero los sentidos engañan, incluso sus sueños, incluso cuando está enfermo, porque ve cosas que no son, oye cosas que no son, manipula cosas que no son, por lo tanto él es engañado por los sentidos? ¿Se acuerdan que lo vimos en la prueba anterior y que ustedes lo contestaron muy bien en la prueba? Bien, esa es la evidencia de la cual habla Descartes. No admitirla. Eso es, no admitir nada, no reconocer nada y cuestionarlo todo, ¿ya? Aunque se presente de forma muy clara, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que cuestionarlo, porque eso es un engaño. ¿De quién? Ya como ver más adelante, es un engaño del genio maligno. Bueno, así lo denomina Descartes, esto no es broma. Descartes cree que hay un genio maligno, o sea, así lo denomina él. Ya, pongo el siguiente ejemplo. Teléfono. Oh, mira, Alejandro, Catalina, Karina, están funando a Pepito. Ah, sí, profe. ¿Y quién lo está funando? Pepita. ¿Y qué va a hacer, profe? Yo también lo voy a funar. Funeque, Pepita. Seguramente es verdad. Listo. Aparece Descartes. ¿Qué está haciendo, profe? Estoy funando a Pepito. ¿Y por qué? Porque hay que funarlo. Bueno, ¿y usted conoce a Pepito? No. ¿Y usted conoce a... ¿Quién lo está funando? Pepita. ¿Y usted la conoce a ella? No. Bueno, ¿y entonces? Bueno, ¿y entonces? ¿Qué dije yo? No dije que había que desconfiar de la evidencia, ¿ya? No dar nada por hecho, cuestionarlo todo, dudar, dudar y dudar. Bueno, sí, don René Descartes, ya. Por lo tanto,
René Descartes dice eso simplemente, que ante la primera evidencia hay que dudar, hay que cuestionarlo, decir, esto no puede ser real. ¿Yo conozco los antecedentes de la funa? No. ¿Yo conozco a los involucrados? No. ¿Conozco cuál es la acusación? No. ¿Conozco los hechos? Menos. Por lo tanto, ¿por qué voy a expandir esta funa si no sé nada acerca del asunto? Quizás todo es mentira y me estoy haciendo parte de algo que aparece en algo tan irreal, tan fantasioso como las redes sociales, donde nada es verdad. Bueno, todo eso me iría a Descartes. Y Descartes me haría la siguiente invitación. Profesor, deje de lado el teléfono, deje de lado todos sus pensamientos, entre en un estado de abstracción y haga un análisis. Claro, eso es lo que tiene que hacer usted. Su propio análisis, sin llegar a confiar en nada de lo que lo rodea. Mi propio análisis, claro. ¿Y cómo lo hago? Muy sencillo. ¿Cuántas veces el profesor o un profesor le ha dicho, haga un análisis de esto, de una fuente, una cita, de lo que sea? Y ustedes normalmente nunca hacen un análisis. Nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de lo siguiente. Dice ahí, muy corto. Dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y como requiere para resolverlas mejor. Oye, te traigo la última. Hay una funa. A ver, espérate. Atrás. Atrás. No quiero que me cuentes la película. No quiero que me cuentes el libro. No quiero que me cuentes la funa. Yo me voy a informar. Yo voy a hacer mi análisis. Pepito. Estos son los antecedentes, esto ocurrió, esto pasó, esto podría pasar, esto no va a pasar, y comienzo a descomponer esa historia, ¿ya? En ese problema, esa evidencia, en tantas partes como sea necesario. Parte 1, parte 2, la evidencia, este otro, el acusado, la acusadora, ¿qué pasó? Los antecedentes. Siguiendo el caso de la funa. Pero si ponemos este otro ejemplo, yo a ustedes les digo, para la prueba van a tener que leer el libro La República de Platón, ¿ya? Control de lectura, como en la universidad. Así son las pruebas de la universidad, son solamente casi controles de lectura. Bien, al menos en mi carrera. Entonces, ustedes tienen que leer así el libro. Pero si ustedes lo leen completo, ¿ya? Los sentidos los van a engañar, diría Descartes. Si solamente lo leen y lo cierran. Listo, se acabó, ya lo leí, cumplí todo eso. Descartes diría, hagan el análisis del libro. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? 10. El individuo, el gobierno, la política, la democracia. Capítulo número 1, el individuo. ¿Ya? Resumen de ese capítulo. ¿Ya? Y lo voy ordenando de lo más complejo a lo más sencillo. Siempre, todas las ideas de lo más complejo a lo más sencillo. ¿Ya? Ese es el primer orden, porque después, una vez que pase la siguiente fase, tengo que hacerlo de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Ya? A Descartes no le interesa ese orden. Toma el libro, haga el análisis, ¿ya? Y vaya finalmente de lo más sencillo a lo más complejo. Y eso es muy natural, es muy natural. El profesor, para venir a hacer esta clase, ¿qué tuvo que hacer? Leer el discurso del método, si no, como hubiese hecho la clase. Y el profesor hizo un resumen de cada capítulo, ¿ya? Y luego ordenó todas las ideas de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué era lo más sencillo? La evidencia. ¿Qué era lo más complejo? La comprobación. Es evidente, no puedo partir por la comprobación. Y hago un análisis de todas esas ideas. Otro. Cuando ustedes eran chiquititos, muy chiquititos, y entraron a primero básico, entraron por primera vez a inglés, probablemente, ¿ya? Y el profesor les dijo, vamos a aprender inglés. Ah, ya, súper, qué interesante, dijeron ustedes quizá. ¿Y qué hicieron? El profesor partió diciendo, hello children, my name is Mr. Ramirez. Today we're going to study verbs, the irregular verbs and regular verbs. No, no les dijo eso. No les dijo eso, no partió conversando con ustedes el día 1. Él quizás conocía el método cartesiano, los profesores lo conocemos, y él partió por lo más sencillo, a lo más complejo. Y le enseñó a saludar, hello. Y quizás a la siguiente clase pasó de los saludos y ahora los colores, red, black, green, blue. Y quizás ya a la tercera clase las partes del cuerpo, ¿cierto? Hand, arm, head, mouth, nose, ear, neck, ¿cierto? Elbow.
y pasaron a una siguiente fase. Fue siempre de lo más sencillo a lo más complejo, luego de haber hecho el análisis de qué clase debía hacerle a sus alumnos usted. Lo mismo el profesor en la clase de hoy. Lo mismo cuando ustedes hacen el análisis de un libro. La única forma de que les vaya bien, ¿ya?, en la U, es hacer el análisis del libro y descomponerlo en tantas partes como sea necesario. ¿Ya? Tantas partes como sea necesario. Y siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Si no, es imposible de comprender. Posteriormente, una vez que han hecho el análisis de todos los capítulos, ¿ya?, en este caso de todos los capítulos, hacen la síntesis, ¿ya? Es la tercera parte de esta metodología, ¿ya? Y aquí sí ordeno, ¿cierto?, todos mis pensamientos, ordeno todo el trabajo que he hecho, desde lo más simple a lo más complejo, lo voy uniendo por diferentes grados y llego a una conclusión final. Y esa conclusión final es mi gran resumen, en este caso siguiendo el ejemplo del libro, con el cual yo trabajo, con el cual yo estudio. Miren qué interesante, con el cual yo estudio. Ustedes podrían aplicar incluso todo lo que yo he dicho, algo tan sencillo como este PPT. ¿Sí? Tan sencillo como este PPT. Y aplicar todos estos procedimientos. Y llegar a una conclusión final a través de la síntesis. Sin importar el orden. Sin importar el orden, podrían colocar esto al último. Y la mayéutica al último. Da lo mismo. Porque quizás para eso ustedes es lo más complejo. Ustedes le dan el orden. ¿Bien? A Descartes no le interesa. Y finalmente, el cuarto paso, una vez que ya hicieron todo este trabajo, ustedes terminan simplemente con la comprobación. Voy a dar el siguiente ejemplo. En la unidad anterior, o en el objetivo anterior, una de las tareas que ustedes tuvieron que hacer fue dar 3 preguntas filosóficas con sus argumentos. ¿Se acuerdan? Yo creo que sí. Listo. Cuando el profesor llegaba a revisar la tarea, voy a corregir, me encontraba con que el alumno había mandado la tarea y la tarea era una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, ninguna con argumento. O sea, qué raro, qué raro. Estaban las 3 preguntas perfectas. Muy bien, un 7. Pero ninguna tenía el argumento. Entonces, yo ahí, aplicando este método cartesiano, en ese momento yo decía, estoy seguro que este alumno, lo he visto participar en clase, ¿ya?, y este alumno no es que no sepa dar un argumento, porque simplemente justificar por qué él cree que esa es una pregunta filosófica. Yo creo que pasó otra cosa. Este alumno partió leyendo el comienzo de la pregunta y llegó hasta elabora 3 preguntas filosóficas y no leyó más. Y mandó 3 preguntas filosóficas perfectas, pero sin ningún argumento. Yo estoy seguro que a veces eso pasa. ¿Le ha pasado a alguien que recibe la prueba? No, que usted hace una prueba y dice, estoy seguro que me saco un 7. Yo creo que en 11 años de colegio le ha pasado una vez. Ahí está, profesor, la prueba. Súper fácil, estoy seguro que me saqué un 7. Llega el día en que el profesor entrega la prueba y le dice, Pepito, profesor, ahí está su prueba. Un 4. Pero si yo respondí todo bien, revisa la prueba. Oye, pero si está todo bien, profesor, está todo bien, porque a mí alguna vez me pasó. Profesor, está todo bien. Usted se equivocó en la corrección, está todo bien. Sí, pues está todo bien. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Da vuelta a la hoja. Había otra pregunta. Y yo estaba tan seguro de todo, yo estaba tan seguro que había respondido bien. No sé si a alguien le ha pasado, me lo cuenta. Yo estaba tan seguro de todo que simplemente me entusiasmé, respondí todo y entregué. Y ni siquiera me di el trabajo de dar vuelta la prueba y ver que había otra pregunta y no la respondí. Y por eso me saqué un 4. Bueno, ¿qué dice Descartes al respecto? Dice que en la prueba ustedes siguieron todo este proceso, ¿ya? Todo este proceso, hicieron análisis, síntesis, desconfiaron de la primera evidencia porque leyeron bien la pregunta, hicieron todo. Pero finalmente deberían haberla leído completa. Miren, finalmente el último precepto consiste en realizar en todo unos recuentos tan complejos y unas revisiones tan generales que pudiera estar seguro de no omitir nada. Al profesor también le pasa. Yo redacto a veces una evaluación y me doy cuenta que me faltó una coma, un tilde, o tengo una falta de ortografía que no evidenció Word. Y lo corrijo. Esto a todos nos pasa. Y estas simples
simples 4 fases es todo el método cartesiano. Nada más que esto. Lo que viene ahora es simplemente para que ustedes tengan una mejor comprensión, ¿ya? Una mejor comprensión. Nada más que eso. Miren, ahí está este caballero, Descartes. Descartes piensa varias cosas. Se quiere diferenciar de Sócrates. Tengo que diferenciarme de la mayéutica. Tengo que crear un nuevo método deductivo. ¿Se acuerdan? Tienen que acordarse, si lo vimos hace 3 clases atrás. Método inductivo, método deductivo. ¿Alguien ha estudiado? ¿Se acuerda si va de lo particular al general o de lo general a lo particular? ¿Se acuerdan o no? Ya, deberían acordarse. Entonces, ayer se propone escribir un libro, Los principios del método, 1637. ¿Por qué? Porque dice, yo soy un científico, matemático, y debo aplicarle racionalidad a la filosofía. Debo crear un método mucho más exacto, ¿ya? Mucho más exacto. Pero él dice, los sentidos me engañan. Sócrates debe haber estado muy, muy engañado. Los sentidos engañan. ¿Cierto? Ustedes ya saben eso. Por lo tanto, él escribe, en el discurso del método, él escribe esto. Él escribe esto. No es broma, no es alegoría, ¿ya? No es broma. Él escribe que hay un duende maligno o un genio maligno que nos saca el cerebro, ¿ya? Alguien tiene el micrófono encendido. Hay un genio maligno que nos saca el cerebro, ¿ya? Y ese cerebro los guarda en un frasco, los esconde en otro lado. En este caso, el cerebro del profesor y el cerebro del alumno, ¿ya? Y hace conexiones. Y este genio maligno intenta confundirnos, sacarnos de la razón, llevarnos a otro plano, ¿ya? Porque hace estas malas conexiones. Y nos confunde, porque se lleva a nuestro cerebro, lo saca y nos engaña. Y es por esto, por este genio maligno, que intenta siempre confundirnos y sacarnos de la razón, que nosotros nos vemos confundidos cuando estamos enfermos, cuando tenemos un sueño, o simplemente cuando aplicamos nuestros sentidos. Por lo tanto, Descartes dice, ¿cómo puedo saber que es verdad lo que me dicen que es verdad? Y si el profesor ahora le está mintiendo y todo esto es mentira, ¿ya? Bueno, la invitación de Descartes, primero que todo, es a desconfiar y a cuestionarlo todo. Pero él dice, ¿cómo puedo saber que es verdad? Ah, dice. ¿Se acuerdan de la primera unidad? Dice, hay una sola cosa que no puedo negar. Catalina, Karina, todos ustedes, Micaela, que es imposible que nieguen. Podrían negar tantas cosas, podrían decir, profesor, usted está mintiendo. Profesor, eso no es una goma, eso no es un lápiz. Profesor, el control remoto no existe, no está ahí, parece que es otra cosa, son botoncitos con un pedazo de plástico. Podrían decirme, negarlo todo. Pero ¿qué cosa es imposible que nieguen? Es imposible. Si están hablando y están pensando, por tanto, si están hablando y están pensando, y esto ustedes ya lo saben, hay solo una cosa que es imposible negar, ¿cierto? Existen. Es imposible negar que existen. Si piensan, si existen, entonces piensan, dudan, razonan y debe existir un yo, ¿cierto? Por eso es que Descartes, nuevamente vuelvo a insistir, dice, pienso y luego existo, ¿ya? Porque es inevitable. Si él existe, entonces es inevitable, estoy pensando, ¿ya? Tenemos nuestro último método, el método empírico. ¿Alguien sabe? Pregunto al voleo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra empírico, empiria, sin buscarlo en Google, sin preguntarle a Siri? ¿Alguien sabe? ¿Le suena la palabra? Tercero medio, yo creo que ya deberían saber. ¿Alguien sabe? Solo responda sí, si no, no responda nada. ¿Alguien sabe lo que significa empiria, empírico? Cuando el profesor dice, con respecto a esto, a este tema, hay bastante evidencia empírica. Evidencia empírica. Ya, nadie sabe. Explicamos. Este método el método empírico está basado en la experiencia. Porque quien lo propone dice que todo el conocimiento se obtiene a través de la experiencia, no de otra forma. Por lo tanto, si se obtiene a través de la experiencia, es contrario al procedimiento de Descartes, porque él dice, sí hay que ocupar los sentidos. Si no, ¿cómo? Por la experiencia. A ver, miro para allá. Ah, mira, pasó esta situación. Ya, aprendí. Voy a copiar lo bueno. O yo escuché tal cosa hace como 3 años atrás, la experiencia.
La experiencia es la empiria. Entonces yo les digo a ustedes, hay bastante evidencia empírica al respecto, quiere decir que ya muchas otras personas en el pasado ya estudiaron este tema. Por lo tanto, hay una base, ¿ya? Una base vinculada a la experiencia. Esto ya pasó. Ya alguien aprendió de esto, ya alguien escribió de esto. Esa es la evidencia empírica, ¿ya? Entonces, el investigador que se basa en el método empírico utiliza los sentidos, aprende a través de los sentidos, construye el conocimiento a través de los sentidos, principalmente por medio de la observación, por medio del oído, porque tiene que mirar un fenómeno, para poder aprender, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué características tiene este método empírico? Ahí están declaradas, ¿cierto? Todo el origen del conocimiento del ser humano está basado en la experiencia. Ya ustedes podrán estar pensando, ¿qué conocimiento adquirieron ustedes a través de la experiencia? La mente humana es una hoja en blanco que a través de la vida, a través de la experiencia, se va llenando. Cuando nacimos hasta sin dientes, sin pelo, no sabíamos nada. Y en el camino de la vida fuimos aprendiendo y obteniendo experiencia. Y la experiencia nos enseñó y nos hizo obtener una gran cantidad de conocimiento. ¿Ya? Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes ahora, y no me pueden dejar sin respuesta a esto. ¿Qué conocimiento ustedes han obtenido a través de la experiencia? Que el fuego quema, ¿no? Brillante. El fuego quema. Brillante. Claro, yo cuando era bebé, yo me acuerdo que mi mamá una vez me dijo que no me metía a la cocina, y yo me metí la mano y me quemé, y de ahí aprendí que el fuego quemaba. Suena estúpido, pero en realidad todo el mundo pasa por eso. Mire, todos, le agradezco un montón su ejemplo, porque todos los profesores, yo creo que del mundo, cuando llegamos a enseñar el método empírico, todos hablamos de ese ejemplo. Todos mencionamos el ejemplo del fuego. ¿Cómo aprendiste que el fuego quemaba? Porque por más que la mamá muchas veces, a lo mejor a usted también, le repitió, oye, cuidado en la cocina, no juegues con fósforo, no juegues con esto que quema. Oye, estamos haciendo un asado, aléjate del brasero. Y uno cuando chico entiende que ahí hay calor, pero no va nunca, si no toca, si no le pasa, lamentablemente, pareciera que no va a dimensionar a lo que pasa con el fuego. Porque si nunca ha sentido esa sensación de ¡ah! Es imposible, no va a dimensionar hasta que le pasa. Otro ejemplo que damos los profes, los dedos al enchufe. No metan los dedos al enchufe. Quizás algunos de ustedes, lamentablemente, alguna vez metió los dedos al enchufe y le dio la corriente. Y le pregunto, ¿lo volvió a hacer? Tampoco. Hay otro ejemplo, que también siempre damos los profes, que es mucho más evidente aún que el fuego. Hay dos. ¿Cuándo nacieron ustedes? Cuando nacieron. Ninguno recuerda cuándo nació, pero cuando nacimos, ¿qué habilidades teníamos que ahora, qué habilidad no teníamos que ahora sí tenemos? Hay dos que son evidentes. Una la estoy usando yo en este momento. El hablar y el caminar, ¿no? El hablar y el caminar. Son los otros ejemplos típicos. Son los otros dos ejemplos típicos. El hablar y el caminar. Mire esto. Ay, me encanta un poco hacer el ridículo en las clases. Mire. Mamá. ¿Y qué decíamos nosotros? Mamá. Dijo mamá. Dijo mamá. Dijo mamá. Dijo mamá por primera vez. Pero ¿cuántas veces le repitió a la mamita? Mamá. Mamá. Hasta que el niño, antes de un año, ya está repitiendo. Y después dice papá. Primero dice mamá, después dice papá. Y desarrolla el lenguaje. Si yo a ustedes los tomo, ¿ya? Los tomo y los llevo guagua recién nacido a una selva inhóspita, probablemente, no van a desarrollar un lenguaje como este. Quizás solamente van a hacer sonidos guturales parecidos a los de los animales que los rodean. Y muy probablemente se comporten en su vida cotidiana como los animales que los rodean. Y no van a caminar. Es cuando uno cría un león bebé, ¿no? Yo la otra vez vi un caso que había una animalista que agarró 3 cachorritos de una manada. Ya. Y los dos eran como sumisos y el tercero no, y lo crió y después se volvió sumiso. No sé si me hago entender. O sea, desarrolló un aprendizaje, ¿cierto? Sí.
Claro, Al los seres, con un ser humano, claro, no agarro claro. como el típico salvajismo de un animal, se podría decir. Ya, claro, sí, claro. Y los seres humanos, si se dan cuenta, tal como dice el compañero, a veces copiamos conducta de los animales. Imagínense en este caso que yo estoy mencionando, si ustedes hubiesen sido dejados cuando niños en esa situación. Quizás no quizás, muy probablemente no caminarían erguidos, porque estarían viendo, mira, esta es la naturaleza y de esta manera se comportan. Por lo tanto, creo que ya comenzaron bien a comprender cómo se desarrolla este método empírico, siempre a través de la experiencia. Yo no sé nada, ¿ya? Y todo lo aprendo a través de los sentidos. Miro, copio, aprendo, me enseñan, copio a través de la experiencia. Ese es John Locke, ese caballero que está ahí, padre del liberalismo y padre también del método empírico, ¿ya? Es el padre del empirismo. Y él piensa eso, todo lo que ustedes me han dicho, la experiencia determinada por los sentidos y la reflexión sobre las propias ideas es lo que genera el conocimiento. O sea, no puede ser que yo no use los sentidos por René Descartes, ¿cómo? ¿Ya? No puede ser, o sea, si yo no miro, si yo me tapo el oído, si yo no hablo, ¿cómo? ¿Cómo? Tengo que creer en la base empírica si lo estoy mirando, eso está ocurriendo, ¿ya? Que lo que ustedes nombraron, el aprendizaje, nombraron el aprendizaje, nombró la primera interacción con el fuego, sino cómo me voy a enterar. Y mire los remedios caseros, desde tiempos pretéritos, ¿cierto? Desde tiempos muy antiguos. Oye, ¿qué estás haciendo? Mira, vamos a ir al bosque, vamos a sacar esos hongos que están ahí, esa hierbabuena y esa otra plantita que está ahí, y se muelen. Como, Se le echó, como el té de manzanilla, ¿no? por ejemplo, Y como mi abuela, yo me acuerdo que siempre cuando me enfermaba, el paracetamol de mi abuela era abuela de manzanilla. claro, y piensen en ese ejemplo que da el compañero y Todos todo, los días me daba eso. todos los métodos similares que hay hasta el día de hoy y en los cuales la gente confía mucho. ¿Cómo ustedes creen que alguien llegó a cortar una ramita de manzanilla y crear esa infusión? Y que incluso todavía las ven, ¿ya? Por la experiencia. Y para poder experimentar tuvo que usar los sentidos. ¿Por qué? Porque tuvo que probarla. Tuvo que probarla, es inevitable, tuvo que probarla. Y dejó anotada la receta, ¿ya? Y la mezcló, y la combinó, y le echó agüita. Y hoy día le ponemos un endulzante y lo tomamos. Y nos gusta. Remedios caseros, porque hay todo un aprendizaje. ¿Y cómo aprendió usted eso? Lo aprendí porque mi mamá me dijo, y a su mamá, mi mamá le enseñó a mi abuelita, ¿ya? Y a la abuelita le enseñó generación tras generación hacia atrás, ¿cierto? ¿Cómo realizamos esto? Principalmente a través de la observación y el registro. Anotamos, vemos, experimentamos. A ver, este ejemplo que a mí siempre me ha gustado dar. Vengo hoy día al bosque, los gansos son blancos. Vengo al otro día, los gansos son blancos. Vengo durante un mes, los gansos son blancos. Durante un año, los gansos son blancos. Bien, observé, registré, analicé y clasifiqué la información y llego a una conclusión general. ¿Ya? Llego a una conclusión general. ¿Cuál sería la conclusión general? Los gansos son blancos. Esto ocurrió, este ejemplo me gusta darlo porque es real. ¿Ya? Lo contrasto con otros compañeros que hicieron la misma experimentación. Oye, ¿qué viste? Gansos blancos. ¿Y qué viste? Gansos blancos. Es como decir, ¿y tocaste el fuego y qué pasó? Me quemé. ¿Y tocaste el fuego y qué pasó? Me quemé. Yo también me quemé. ¿Cuántas veces tocaste el fuego? Como 100 veces. ¿Y cuántas veces te quemaste? Las 100 veces. ¿Y tú? Me quemé las 100 veces. Ya, listo. El fuego quema. Los gansos son blancos. ¿Cuál es el problema de esto? Ahí está. Ese es el principal problema del empirismo. ¿Y si esto cambia en el futuro? ¿Qué va a pasar el día? ¿Qué va a pasar el día que la persona toca el fuego y no se quema? Y lo que realmente ocurrió. ¿Qué pasa el día que la persona encuentra el ganso negro? ¿Por qué pasó? Encontraron el ganso negro y toda esta teoría se cayó. Por lo tanto, cualquier teoría que se sostenga a través del empirismo, a través de la experiencia, un día puede ser destruida porque se encuentra el objeto contrario. Se encuentra una evidencia que lo contradice. Yo encontré el ganso negro. ¿Y qué se hace? Bien simple. Simplemente se construye una nueva teoría. ¿Ya?
Simplemente se construye una nueva teoría. ¿A través de qué? Probablemente otra vez a través del método empírico. ¿Bien? Ya. Excelente. Esto muy útil, no lo dejen de observar, muy útil para el día de la prueba, porque puede ser algo rápido que le indique dónde está lo que el profesor le está preguntando. Si bien no les resuelve el problema, podrían llegar a saber dónde está lo que el profesor le está preguntando. ¿Ya? Ya. Ven que esta actividad no se hace, es solo reflexión, no está en Moodle, porque ya están corriendo nuestras 3 actividades. ¿Ya? Mire, papá, ¿por qué mi hermana existe? Porque piensa, luego existe. Gracias, papá. De nada, genio maligno. Hay un montón de memes que hablan del genio maligno. Ahí está Descartes, ¿cierto? Ya. Entonces, les pregunto, ya que finalizamos con eso, les pregunto. ¿Dudas, preguntas, consultan? ¿Alguien necesita que yo vaya nuevamente a una diapositiva y lo vuelva a explicar? Tenemos tiempo, porque si no, voy a hablar cosas de la prueba. ¿Ya? ¿O no quieren que hable de la prueba? No, ya. O no quieren que explique cosas de la prueba. Bueno, no explico cosas de la prueba. Profe, por mi parte, sí, yo creo que explique para que no me vaya mal. Si solamente era broma, si yo voy a explicar. Miren, lo primero es repetir el comienzo. Para los que no se habían unido. 17 de mayo, tercero ACE, o sea, los 3 terceros, filosofía. A las 11:45, 17 de mayo, a las 11:45, prueba de filosofía. Si usted necesita entrar al enlace de Meet, yo lo voy a atender en este enlace, en el de clases. Aquí mismo. ¿Ya? Voy a estar con los 3 terceros en atención cada uno en su enlace de Meet. Voy a tener 3 Meet abiertos. Y usted entra al suyo, al de la clase, y me pregunta. Pero no es necesario que se mantenga, porque yo a las 11:45 libero la prueba. Y usted la puede comenzar a hacer. Si le falla la prueba, si se le corta la luz, se le corta el internet y se le cae toda la información que había hecho hasta ahí, entre a Meet o mándeme un correo si le falla a Meet, que no creo. Y me dice, profesor, me pasó esto. ¿Me puede abrir nuevamente la prueba? Porque la única forma es que le abra una nueva prueba desde el principio. Ya, no hay forma, si se le corta la luz, se le cae el internet y se le envía y no había terminado, la única forma es que yo le abra nuevamente una prueba. Por lo tanto, me dice y yo se la abro. ¿Ya? Otra cosa, si entra a su Meet y tiene una duda, no me la escriba, hábleme. Porque si yo tengo aquí la pantalla del tercero C y me hablan del tercero A por escrito, yo no lo voy a ver. No lo voy a ver. Por lo tanto, dígame, profe, del 3A, aquí una duda, pum, me voy al 3A. Sí, dígame, y se la resuelvo. Le resuelvo todo. Le doy pistas, le ilumino el camino, todo lo que usted quiera. ¿Ya? Continúo. La prueba. La prueba es prácticamente aplicación. Aplicación. ¿Ya? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de estructura esta? Inductiva, deductiva, es válida, inválida, verdadera o falsa. Todo eso tiene que decirme acerca de ese argumento. ¿Se acuerdan? Premisa 1, premisa 2, conclusión. Dígame, ¿esto es verdadero o falso? ¿Válido o inválido? ¿Deductivo o inductivo? Tiene que decirme esas 3 categorías. ¿Ya? Otro, construya un silogismo. Construya un argumento inductivo. Construya uno deductivo. Otro, esta herramienta de argumentación, ¿se acuerdan cuando vimos la lógica formal e informal? Esta herramienta de argumentación, ¿ya? ¿Qué tipo de herramienta es? ¿Qué tipo de argumento es? ¿Ya? ¿A qué regla conduce? ¿La regla de calidad? ¿La de cualidad? ¿La de modo? ¿Se acuerdan ahora? ¿Cuál? ¿Cuál regla es? Y eso es a través de una lámina. Una lámina, un diálogo, y ustedes deben reconocerlo. O crear una estructura. Por lo tanto, es muy práctica. Otro, la falacia. Va a estar ahí la lámina y ustedes tienen que decirme qué falacia es. O también va a tener que construir una falacia. O yo coloco ahí una frase, por ejemplo, con esos zapatos rojos nadie puede tener un buen argumento. Tipo de falacia, argumento. Entonces ustedes responden, falacia, con ese color de zapato y ese color de pelo, nadie podría tener un buen argumento. ¿Qué tipo de falacia es? No han estudiado. No han estudiado. Olga, ya, pues, ahí. Si yo ataco a la persona, no el argumento, ¿cuál es?
¿Qué tipo de falacia es? La más sencilla. Ya, no importa. Ad hominem, ¿cierto? Colocan ahí, responden, falacia ad hominem. Argumento, esta falacia es un ataque a la persona y no a los argumentos que da. Listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y de aquí, de esta clase, se las voy a mostrar para que les vaya bien, para que vean que el profesor es bonito. Miren, ahí está la mayéutica. ¿Qué voy a preguntar aquí? Voy a preguntar preguntas. Voy a hacer preguntas tales como: la mayéutica es un método, una técnica que consiste en realizar preguntas a una persona establecido por René Descartes. ¿Verdadero o falso? Por ejemplo, esa es una pregunta. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Respóndanme. ¿Verdadero o falso? Olga. Profe, ¿cuál fue su pregunta? La mayéutica es un método, una técnica que consiste en realizar preguntas a una persona establecido por René Descartes. ¿Verdadero o falso? Y todavía están pensando. Se quedaron dormidos. ¿Verdadero o falso? Bueno, ahí se las dejo. Interesante. Ese tipo de preguntas voy a hacer. ¿Es falso? ¿No es falso, no? Falso, pues, si esto es Sócrates, 2500 años atrás. Sí. Ah, profe, Pero- me quedé pegado leyendo, Pero bien la participación, Antonella, que dijo verdadero, no importa, Antonella, aquí hay que equivocarse. ¿Por qué? Porque el profesor inmediatamente, yo no me burlo de usted, sino que inmediatamente le digo, no, pues, Antonella, falso, si Descartes el método cartesiano. Y ahí usted, ya, listo, ya nota por ahí en un rinconcito. ¿Ya? Y Olga dice, me arriesgo en un acto de valentía y desapego a la vida. Y aquí, en esta otra, para que vean el otro tipo de pregunta que hay, porque de aquí salen 3 preguntas. Podría ser el método cartesiano, ¿cierto? Y yo digo, la sentencia con su categoría. Entonces yo coloco evidencia y coloco no admitir nunca como verdadero. Coloco análisis, divide, y tienen que identificar, por ejemplo, evidencia con no admitir. Si yo coloco análisis, no me van a unir análisis con finalmente el último precepto. No, pues eso es comprobación. ¿Me entienden? Unir. Podría ser, ¿ya? Podría ser una alternativa, un verdadero o falso, un términos pareados, esto que se llama un emparejamiento, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera tienen que aplicar este PPT. Les preguntan método empírico de John Locke. Método empírico de John Locke. No se lo olvide ese caballero. ¿Cómo se llama? John Locke. Método empírico de John Locke. Método cartesiano de René Descartes, este caballero, René Descartes. Y mayéutica socrática de Sócrates. Ya, cualquiera de esas 3 cosas, ¡pum!, alerta los métodos de la filosofía. Todo el resto es aplicación, mucha aplicación, ¿ya? Mucho, ¿cómo se llama? Práctica, ¿ya? Les paso lista, le hago la última pregunta y quedamos listos. Lo último que les voy a decir es lo siguiente. Muy pocos de ustedes han hecho las actividades, poquísimo, ni siquiera un tercio. Por lo tanto, los invito a hacerlas, porque si les va mal en la prueba, la única forma de salvarlos del abismo es al menos con una actividad. ¿Ya? Ya, perfecto. Para terminar, ¿queda alguna duda, alguna pregunta? Bien, perfecto. Olga, Antonella, Yamir, muchas gracias por la conexión. Profe, las actividades son las que dicen evaluación formativa. Se las muestro, ¿ya? Se las muestro. ¿O por El qué el resto- profesor no podría decir quién las debe y quién no? ¿Quién las debe y quién no? No creo que me alcance el tiempo. Bueno, al resto lo despido. A los 2 alumnos que me preguntaron, a los 2 compañeros, se quedan conmigo, yo les muestro lo que ustedes quieran. ¿Bien? Muchas gracias al resto, el que se quiera retirar. Nos vemos el siguiente día. Martina, Andrés, miren. Chao al resto. Mire, Martina, Andrés. Vamos a parar la clase aquí. Chao, que les vaya súper bien. Que tengan un excelente